buenas noches, bienvenidos a Efecto Mundial. Esta noche dedicaremos nuestro programa a China, un país importantísimo en la escena internacional, segunda economía más grande del mundo, quizá uno de los rivales más importantes en la escena del balance de poder internacional del momento, y sin duda pues un país que en el futuro cada día más influirá en lo que son las decisiones internacionales a la más grande escala posible. Y realmente tenemos el privilegio de contar esta noche con lo que a mi juicio es la persona más conocedora de China que existe en México. Se trata del embajador Eugenio Anguiano. Muy bienvenido. Buenas noches, mucho gusto estar aquí contigo. El embajador Anguiano fue el primer embajador de México en China después de la apertura de relaciones bilaterales en el año de 1972. 72, sí. Y después fue reincidente y en 1982 volvió a ser por segunda vez embajador de México en China. Desde entonces ha seguido puntualmente los asuntos de ese país, es un gran conocedor y ahora con motivo del 60 aniversario del Partido Comunista Chino en el poder, quizás sea bien interesante ver cómo se encuentra China hoy, hacia dónde va y qué promete la relación con México. Vamos entonces a nuestro pequeño corte tradicional de noticias de la semana internacionales y regresamos con ustedes y con el embajador Anguiano. En días pasados, el vicepresidente norteamericano Joe Biden arribó a China para sostener diversas reuniones con sus contrapartes orientales. Esto con la finalidad de tratar asuntos principalmente de índole económico. En una entrevista con su homólogo Xi Jinping, afirmó que la relación con Pekín es prioritaria para Washington, ya que la estabilidad económica del mundo depende en buena medida de la cooperación entre los Estados Unidos y China. Recordemos que el gobierno chino es el primer tenedor de deuda norteamericana, con 1.15 billones de dólares hasta finales de mayo pasado. Luego de la aprobación del nuevo techo de deuda estadounidense, si bien China se congratuló con la medida que evitaba a los Estados Unidos entrar en suspensión de pagos, ha pedido expresamente al gobierno de Washington adoptar políticas responsables para salvaguardar sus intereses. Bueno, en este primer segmento vamos a ver con el embajador Anguiano en dónde se encuentra China en este momento. Acaba de haber un congreso del Partido Comunista Chino de la mayor importancia, suelen ser de hecho siempre muy importantes, pero este creo que tiene un sesgo especial, porque esto del surgimiento pacífico, ¿no?, de Peaceful Rising de China, pues ya en muchas partes del mundo genera dudas sobre qué tan pacífico puede ser, habida cuenta de que la parte del ascenso sí ha sido muy claro, muy ostensible en el caso de China. Pero digamos, ¿qué serían las novedades? ¿Hacia dónde va China o qué han planteado sus líderes en este momento? China me parece que se encuentra en un momento crucial porque se supone que va a entrar al poder lo que los chinos llaman la quinta generación de líderes. En un partido nonagenario desde que se fundó, ellos están trabajando con una gran continuidad política y de dirección. Ese es el primer aspecto, ¿no? Una transición generacional. Dos, nada más para entender eso, sí, van preparando los cuadros para la siguiente generación. El año próximo, en 2012, hay el Congreso Nacional del Partido Comunista de China y ahí se produce la transición de líderes. Sale porque por reglamento del partido y por constitución del país, el secretario general, el presidente de la República y el secretario general del partido no pueden más que solo pueden tener una elección, una reelección. O sea, los eligen por 5 años y una reelección son 10. Entonces ahora entra una nueva generación y ya lo tienen previsto. Ya, si no pasa nada extraordinario, ya sabemos quién va a ser el sucesor de Hu Jintao, ¿no? Eso pasa el próximo año, ¿no? Congreso, creo que es el 18 Congreso del Partido Comunista de China. Son cada 5 años. Y el presidente, entiendo, va a ser el actual vicepresidente de China. El actual vicepresidente de China, que es también miembro del Comité Permanente del Buró Político, va a ser primero secretario general del partido. Y luego ya pasaría. Y en 2013 asume la presidencia. Okay. No es gratuito, no es mera coincidencia que primero se celebre el Congreso del partido cada 5 años, ya sea como esta vez para cambiar liderazgo o para reelegirlo. Ahí se toman las decisiones y meses después, al empezar el año siguiente, en la primavera, viene la reunión de la Asamblea Popular Nacional, que en teoría es el órgano supremo, pero ellos nada más confirman lo que el partido dictó meses atrás. Entonces,
Xi Jinping, que es el personaje que posiblemente sea el secretario del partido, y en marzo del 2013, marzo-abril, sería el próximo presidente de la República, pues ya está ahí. Y de hecho ya lo han estado placeando, ha estado saliendo en muchos lugares del mundo. Es actualmente vicepresidente de la República. Es vicepresidente de la se ha ido como entrenando, digamos, en cuestiones internacionales, sobre todo. Desde luego, es vicepresidente de la Comisión Militar Central. Es un hombre que, hasta antes de ocupar estas posiciones en el último Congreso Nacional, 2007 fue cuando ascendió, era más conocida su esposa. Su esposa es una famosa cantante vernácula de China y como es artista del Ejército Popular de Liberación, tiene rango de coronela o algo así. Es coronel del Ejército Popular de Liberación y una extraordinaria cantante. Es como la Adelita de China. Más o menos, nada más que moderna, porque ahora ya cantan, ya están metidos en lo vernáculo, pero moderno, ¿no? Entonces eso va a pasar. ¿Y a dónde van entonces? ¿Cuál es la idea? O sea, ahora viene este cambio, aprovechan el cambio generacional para llevar a China hacia dónde. Tienen que completar varias definiciones que están ahora en proceso. La primera de ellas es que China no puede seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora en forma notable, apoyándose fundamentalmente en las exportaciones y en la entrada de capital. También ellos están exportando capital. Lo han anunciado hace 5 años, pero no se ve que avancen muy rápidamente en ello. Han anunciado que tienen que volcarse al mercado interno. Tienen que depender más de la demanda interna, para lo cual es preciso que ellos vayan desmantelando poco a poco su maquinaria para exportación. Entre otras, tienen que dejar que el tipo de cambio se estabilice en su nivel normal. Está subvaluado ahora, ¿no? Ese es el aspecto económico. Sí. En el político, tienen que enfrentar la transición entre una sociedad rural, fundamentalmente rural, a una urbana, lo cual plantea enormes problemas. 900 millones pues son rurales. Pues es todavía más o menos, un poquito menos ya, pero el crecimiento de las ciudades va a una gran rapidez. De todas maneras, los chinos no van a permitir, por lo menos mientras pueda el actual liderazgo y el que viene, que sea espontáneo el movimiento hacia las ciudades. Si no, ya las hubieran inundado. Sí, las siguen regulando. Controlado. Sigue habiendo control del movimiento de la población dentro del país. La gente no se puede mover como quiera ni cambiar de domicilio a la hora que quiera. Los tienen controlados. Entonces, esa transición implica muchas cosas. Implica que China empiece a reducir, a frenar su proceso de contaminación industrial, que es muy fuerte. Implica también crear un consenso, un concepto de movilidad social más libre, al cual le tiene mucho miedo. Implica finalmente en este enorme proceso modificar las constituencies, los grupos de votación del país, que están ahora divididos de una forma, tienen que entrar a otra manera de subdividirse. Los comunistas chinos siempre han dicho que en el largo plazo el país va a estar regido, como dice la Constitución, por una república unitaria en donde la Asamblea Popular Nacional es el órgano supremo y eventualmente habrá elecciones directas para presidente de la República, vicepresidente, que ahora no las hay. O sea, dicen hacia dónde va la intención política, pero no hay plazos. No hay plazos. ¿Cuándo? Y además insisten ellos que el tipo de democracia a la que van marchando no es el tipo de democracia occidental. Y lo rechazan, le llaman contaminación espiritual, no sé por qué lo de espiritual y por qué lo de contaminación sí lo entiendo, lo de espiritual no lo entiendo muy bien. Entonces están en ese proceso. En lo internacional ya pasó el momento en que ellos ya no insisten en esa tesis del ascenso pacífico. Primero porque... ¿Ya no insisten? Ya no lo repiten tanto. Exacto, en su discurso. Ya lo van callando. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente ya China están haciendo acciones que nos apuntan como una potencia en ciernes, una potencia global. Incluyendo militar. Claro, eso es lo más importante. Acaban hace unas 2 semanas acaban de votar su primer portaaviones, que es una historia fascinante cómo llegaron el portaaviones. Ver, ¿cuál es? Porque es así, desde los años 80, incluso de los 70, todavía vivo Mao, tenía la idea de que China tenía que construir una armada de aguas profundas, o sea, para poder realmente dominar por lo menos el mar del sur de China. Y para eso estaban portaaviones, pero no podían hacerlo, no tienen la tecnología, no tenían y no la tienen todavía para hacerlos. Entonces intentaron primero comprar un portaaviones a Francia, el famoso Richelieu,
que por los acuerdos de Francia con la OTAN pues no se lo vendieron. Luego intentaron comprárselo a Moscú, a la Unión Soviética, que tampoco. Terminaron comprando un viejo portaaviones a Ucrania. Cuando se desmanteló la Unión Soviética, la República de Ucrania se quedó con parte de la flota del Mar Negro. Y ahí compraron un viejo portaaviones que dijeron oficialmente que iba a ser para llevarlo a Macao para un casino flotante. Ese viejo barco nunca apareció en Macao, se perdió por 4 o 5 años y lo pusieron en los astilleros del norte de China, del Golfo de Bohai, a rehacerlo completamente. Y mientras tanto tuvieron que comprar o fusilarse la tecnología para este tipo de cosas, sobre todo la tecnología de telecomunicaciones, y tuvieron que diseñar el avión con lo que lo van a equipar. Tardaron casi 5 años en hacerlo, y ya lo tienen ahí. Ahora eso los coloca, bueno, pues es muy espectacular, pero están lejos de potencia naval. Sí. No son portaaviones, son grupos de portaaviones los que tienen las grandes potencias. Sí. Bueno, pero en Vamos fin. a hacer aquí, Eugenio, un pequeño corte, un primer corte, y regresamos con algunos otros aspectos de China. Regresamos. La jefatura del Estado en China la ejerce el presidente del país, posición a la que se accede al ser líder del Partido Comunista Chino y que hoy es ocupada por Hu Jintao. Dentro de sus facultades está la de establecer las grandes líneas estratégicas de desarrollo del Estado chino y de representarlo de manera oficial en el escenario internacional. El primer ministro chino, que hoy es Wen Jiabao, corresponde a quien ocupa el tercer lugar en la jerarquía del Partido Comunista de China y sus responsabilidades son más bien de orden administrativo.